Pues, amigos de Atando Libros, el día de hoy estamos con Bruno Arpaia. Lo dije bien, ¿verdad? Dijiste muy bien. Pues bienvenido a Atando Libros. Muchísimas gracias por aceptar esta charla y como siempre al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Bienvenido a México, Bruno. Gracias a ustedes por por la invitación, sobre todo. Y bueno, pues vamos a hablar del fantasma de los hechos. Comentaba ahorita que me parece un libro que primero, uno no puede dejar de leer. Dos, es un pasar las páginas e irte asombrando, porque tiene, si bien este tinte de novela negra, pertenece obviamente a la colección popular del Fondo de Cultura Económica, trae mucho de las cuestiones de geopolítica, pero también yo sé que en una parte de la novela usted menciona que es mucha parte de ficción y que no es tanto estas teorías de la conspiración, pero para los que amamos las teorías de la conspiración, este es un deleite de libro, se lo puedo decir y lo quiero felicitar porque empieza a hablarnos de esto que es el asesinato de John F. Kennedy y de ahí nos vamos tendidos a ir hilando situaciones y cuestiones de geopolítica y de política y de misterio y de todos estos intereses creados. Quisiera yo preguntarle, ¿cómo inicia esta manera en su cabeza para empezar a estructurar esta novela que es un parar de datos y de cosas sorprendentes? Es que fue muy difícil porque, como cuento en la novela, porque también cuento mis pesquisas, mis investigaciones, mis paradas, porque no sabía cómo armar bien la novela, porque las cosas no me cuadraban. Pero partí de cuatro eventos que pasaron en Italia muy cerca, a principios de los años 60, que eran un accidente de carretera del director del laboratorio electrónico de Olivetti, que entonces empezaba a hacer competencia con IBM, del atentado a Enrico Mattei, que era más que un secretario de Exterior para Italia, tenía relaciones con todo el mundo y estaba creciendo Italia como potencia energética. Y dos más que aquí no viene a cuento, pero la chispa me la dio un amigo mío que lamentablemente desapareció y que me dijo, pero es posible que detrás de esos cuatro casos no haya una longa manus, una conspiración, un complot, porque al final, a partir de esos hechos, Italia empezó su declive, ya perdió su superioridad energética, informática, biotecnológica, y empezó a hacer un desarrollo sin conocimiento, o sea, invirtiendo en las tecnologías bajas y medianas y no en el high-tech, ¿no? Y que es lo que mueve mucho ahora el desarrollo económico, ¿no? A partir de entonces. Bueno, entonces empecé y encontré casi inmediatamente a este tío que dije, encontré el malo de la novela, que era entonces, en ese entonces, a principios de los años 60, el jefe de la estación de la CIA de Roma, se llamaba Thomas Karamessini, si le decían Tom el griego, y después fue el jefe de las operaciones encubiertas de la CIA, o sea, fue estaba en el escalafón de la CIA, era el número dos, después de Helms, que era el jefe, pero cuando empecé las pesquisas habían tres documentos sobre él, o sea que tenía que ser un tío que cuando tenía el listado de las compras, después se lo comía por no dejar huellas, pero a poco descubrí que era como diría mi amigo Arturo Pérez Reverte, un hijo de puta. Decía, cuando hacían las reuniones en la Embajada de Estados Unidos en Roma y cuando se hablaba de la posibilidad que los socialistas entraran al gobierno, el embajador y el asesor militar decían que si los socialistas entraran al gobierno, Estados Unidos tenía que invadir a Italia. Y el tío que le decía, pero ¿qué están diciendo? No se hace así, no es manera que era el jefe de la estación de la CIA. Y a poco descubrí muchísimas cosas que a poco
me hicieron cambiar radicalmente la hipótesis de donde había partido. Entonces decidí, porque no había conspiración, no había complot. El complot, yo sé que es muy fascinante, pero al final es algo que nos quita la responsabilidad. Si hay un complot, son los demás que hicieron las cosas y nosotros no somos los culpables. En ese caso, los culpables fuimos bastante nosotros, los italianos, con una pequeña ayuda de los ingleses, ¿no? Que parece. Bueno, pero eh, entonces tuve que armar otra vez la estructura, la arquitectura de la novela y decidí contar, por una parte, esas pesquisas que duraron 11 años, porque para mí fue una aventura. ¿No? Yo siempre escribí una novela, un librito con Javier Cercas que se llama La aventura de escribir novelas y, y creo que siempre escribir o leer una novela debe ser una aventura, pero en este caso fue una aventura radical porque me hizo cambiar por completo la hipótesis. Entonces decidí, por una parte, por una línea narrativa, contar mis investigaciones, dónde me paraba, cómo quería armar las cosas que no encajaban en la hipótesis que tenía. Y por otra parte decidí contar el último día de vida de este señor, de Thomas Karamessinis, porque al final resulta que murió, dicen, de un infarto. Un día estaba solo en su casa de vacaciones en Canadá. Mira tú, 3 días antes que tenía que atestiguar en una comisión del Parlamento de Estados Unidos, junto a muchos más que tenían que atestiguar eso. Entonces, es invención, claro, la parte del último día de vida, pero en esa parte él cuenta su vida a partir de los documentos, o sea que ficción y realidad, y lo que yo pude averiguar, hipótesis sobre la base de lo que pude averiguar, se mezclan sin cesar continuamente y ahí es un juego entre yo y el lector para ver lo que yo inventé, lo que yo imaginé y lo que son los documentos reales. Es siempre esa segunda línea narrativa, la versión de Tomer griego, evidentemente, pero es la versión basada muchísimas veces sobre los documentos, así con el asesinato de Kennedy, la captura de Che Guevara, el primer intento de golpe en Chile, que me extrañó muchísimo. Yo siempre pensé que la CIA quiso hacerlo, pero en realidad toda la CIA estaba en contra. Le llegaban a Nixon y a Kissinger informes diciéndoles, pero ¿por qué? ¿Y cómo lo hacemos? No es posible y no tiene sentido. Pero fue entonces cuando Tom el Griego era el jefe de la Task Force que tenía que impedir a Allende de asumir la presidencia. Entonces fueron al estudio Val y el jefe de la CIA, Helms, y entonces fue cuando Nixon puso el puño sobre la mesa y dije, tienen que destrozarme a ese hijo de puta. No quiero saber nada. Y como la CIA responde directamente al presidente de la República, no tuvieron de otra que ejecutar lo que el presidente de la República y Kissinger, evidentemente, le pedía. Claro, no, es súper interesante. De hecho, usted en una parte pone que las novelas se escriben por pasión y creo que esta novela tiene muchísima pasión, pero toda esta parte de eventos van concatenados. Uno de repente llega a leer ciertos libros sobre Italia, leímos uno, anotando libros, que nos hablaba un poco del efecto del Plan Marshall sobre la bonanza que tuvo Italia en los 50, pero yo creo que su libro sí nos muestra la otra parte, ya instalado el Plan Marshall, cómo empieza el andamiaje de esta parte de desarrollar tecnología, la parte petrolera y toda esta parte de energía que a través de estos personajes de Mario Shu, que es un chino italiano que quiere desarrollar obviamente el mercado de la informática, también nos brinda elementos que nosotros de repente desconocemos, ¿no? Porque normalmente en Latinoamérica vemos a Italia
como esta parte del fascismo, luego la parte de la bonanza, luego a nosotros nos toca toda esta canción napolitana de los 60, 70, toda esta remembranza, pero encontrar estos datos nos va permitiendo ver el mapa mundial, que eso también tiene esta novela, este análisis geopolítico, que nos hace entender lo que ahora está sucediendo, porque ahora también en el libro se habla de esta cuestión petrolera que se brincan las trancas por no quererle comprar petróleo a Rusia, que lo estamos viviendo actualmente con la OTAN, y vas entendiendo un poco la razón de ser de todos estos conflictos, ¿no? Y luego vas viendo cómo la CIA se vuelve este elemento para ir aplicando dictaduras a lo largo y ancho de Latinoamérica a través de la Operación Cóndor, y que este personaje nos va mostrando, ¿no? Con lo que usted ahorita mencionaba. Es súper interesante porque vamos embonando piezas. Te lo agradezco mucho. A mí también me interesó muchísimo y por eso se convirtió en una obsesión, porque para escribir una novela, pasión sí, pero tiene que ser una obsesión. Si no, no hubiera trabajado 11 años encontrando, buscando y encontrando documentos. Porque sí, en realidad es que se me armaba delante a mis ojos algo que yo no había visto antes, ¿no? Es como todas las cosas están relacionadas, como Chile está relacionado con Italia, como porque el problema de Nixon y Kissinger no era Chile, era el miedo de que la experiencia de Allende se trasladara a Italia, que era el eslabón débil de la OTAN, ¿no? O como, por ejemplo, la CIA, que todo el mundo, ¿no? No es una mónada. O sea, dentro de la CIA hay gente de todos tipos, ¿no? Y que a veces gente que hace una cosa en la habitación de al lado no saben lo que están haciendo, está compartimentada. O, por ejemplo, tú sabes que la CIA, lo digo en el libro, tú lo sabes, pero lo habrás leído, yo me extrañé muchísimo cuando descubrí que nadie al final de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, del establishment de Estados Unidos, quería que la CIA naciera. ¿Por Uh-huh. qué? Porque pensaban que todos los hombres que habían participado en el OSS, que era el servicio de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, eran toda gente que salía de las universidades del Ivy League, o sea que eran liberals, o sea que eran comunistas, o sea que los Estados Unidos no querían crear la CIA por miedo a los comunistas que estaban dentro de la CIA. Y esa gente permaneció, o sea, habían muchos liberals en la CIA, ¿no? ¿Y por qué la crearon al final? Justamente porque en Italia en 1948 hubieron unas elecciones muy importantes donde se Mm. enfrentaban los centristas, la democracia cristiana, los partidos de derecha, y por otra parte había un frente popular comunista y socialista que tenía posibilidad de ganar. Y fue entonces cuando llegó el Plan Marshall y millones de dólares para los partidos que se oponían a la izquierda. Y fue así que ellos ganaron las elecciones en Italia. Y de ahí, y a pesar de todo eso, Italia hasta los años 60, después del boom, empezó a ser la primera, ¿no? En informática, en energía petrolera y nuclear. Ahora yo estoy en contra del nuclear, pero entonces quería decir mucho, ¿no? Que Italia tuviera una independencia energética, ¿no? De las 7 hermanas, ¿no? Del petróleo. Y Mattei trabajaba por eso, ¿no? Como el secretario del centro nuclear italiano, Felice Ippolito. Lo detuvieron, le dieron 9 años de cárcel por una tontería, ¿no? Fueron los intereses italianos, de los políticos italianos que intentaron, ¿no? Matar todo eso. Y mataron todo eso. Y está todo relacionado. El plan Kennedy. Kennedy era un señor que ese establishment estadounidense lo veía como un tío demasiado joven y Uh-huh. demasiado liberal. Entonces, el consejo de su papá le
de reaccionarios increíbles. Entonces, ¿qué pasaba? A propósito, por ejemplo, de los socialistas en el gobierno italiano. Oficialmente, el secretario de Estado del gabinete de Kennedy estaba en contra a que los socialistas entraran en el gobierno. Pero en realidad Kennedy sí estaba a favor y mandaba sus emisarios, sus consejeros personales. Entonces imagínate tú el lío que se armaba en la embajada de Roma, con gente que venía y encontraba a los líderes socialistas en secreto, encontraba a Enrico Mattei, sobre el que yo creo que Kennedy tenía los ojos puestos, porque él pensaba que todos los líderes políticos italianos no valían nada y tal vez Mattei podía ser el hombre que en Italia realizó. Y por eso estoy convencido de que no fue la CIA a matar a Mattei en el atentado o otra conspiración. Tal vez fueron los ingleses y casi tenemos las pruebas, ¿no? Claro. Descubriendo cosas y desarmando un poco la historia que nos contaron. Claro, y siguiendo con esta parte, también habla de Nixon y del Watergate. Y como mexicana, pues también me sorprendió encontrar datos que nos vinculan, ¿no? Esta parte de fondos que se trataban de lavar y que también estaban ahí metidos y que obviamente estos plomeros de la Casa Blanca tuvieron el error pues de destapar y de cuidar sus pasos y que con el escándalo de Watergate pues estaba en riesgo ver también esta parte. Me recordó una serie que ahorita está de los plomeros de la Casa Blanca y usted hace una referencia muy curiosa, ¿no? Eran unos tontos porque no supieron manejar este escándalo de una manera en la que no dejaran huellas, ¿no? Y también cosa que se plasma en esta serie. Hicieron muchos líos esos hombres. Algunos de ellos ya estaban en Cuba cuando la bahía de Cochinos, ¿no? Era toda gente vinculada con Nixon. Y la Claro. cosa maravillosa es que 2 veces Nixon pidió a la CIA que le cubriera la espalda. Y 2 veces él, el jefe de la CIA, le dijo, no, esos son asuntos tuyos, tú hiciste el lío, tú te lo... ¿Y Nixon qué hizo? Lo despidió de la noche a la mañana. Y Thomas Karamessinis se despidió siguiendo a su jefe Helms. Y entonces, 3 años después, yo creo que lo mataron, que el infarto, entonces un infarto se podía cubrir. Si no le hacían una autopsia inmediata, el infarto se podía cubrir muy fácilmente en los años 60. Y entonces vas a ver que hay una CIA, ¿no? Que resiste, ¿no? Incluso casi heroicamente, ¿no? A su presidente, ¿no? Y eso yo no me lo imaginaba, pero en realidad fue así, ¿no? Claro, no, la verdad es que el libro tiene muchísimos datos, se me hace para tanto para usted como para un lector que no le guste mucho la historia, de repente pudiera ser complicado entender todo, pero de tal manera se va siguiendo el hilo a través de este personaje, el griego, que uno va entendiendo y va hilando. Mucho tiene que ver esta portada, ¿no? Con toda la parte de los casos, porque al final todos tienen que ver, ¿no? Todo está muy conectado, ¿no? Y por eso mi investigación hubiera podido ser infinita, porque de una historia vas a otra, de una historia vas a otra. Tuve que parar y decir, bueno, lo que es lo que me interesa, me interesa. Y tuve que limitarme, ¿no? Porque había miles, ibas encontrando miles de historias increíbles, pero no la podía describir toda, evidentemente. Pero es por eso que es apasionante y eso espero que apasione a los lectores también, incluso los que no están tan interesados en la historia, porque además es una historia al mismo tiempo muy personal y como dijiste tú, geopolíticamente planetaria, ¿no? Porque nos afecta a todos.
Claro, y también tiene una parte de tinte autobiográfico. Por ahí usted cuenta una anécdota con Paco Ignacio Taibo II, que a mí la verdad me gustó también ese giro de la novela que uno de repente no se espera. Sí, porque las novelas se escriben también, primero, no se escriben escriben a partir del yo, se escriben a partir del nosotros. O sea, si yo escribiera una novela a partir simplemente de mi yo, ¿a quién le interesaría? A nadie. O sea, cada novela tiene que hablar a partir de un nosotros. Y en este nosotros hay también amistades, ¿no? Hay la amistad de un gran periodista que fue amigo mío italiano, que es Pepe D'Avanzo, el que hizo las 10 preguntas a Berlusconi y se murió, y es un gran amigo como Paco. Paco, lo cuento, llegué aquí una vez a México y Paco estaba en Guadalajara, creo, me dejó todos sus libros sobre la CIA, eh, como ya hizo una vez cuando escribí una de mis primeras novelas, me dejó todos sus libros sobre la revolución de Asturias. Salí de México con 2 maletas llenas de fotocopias y trabajé sobre esas, ¿no? Y esta vez también hablé con él, me dejó estos libros, y iba rastreando huellas de Karamessinis. Habían muy pocas, como te dije. Después ahora ya salieron un poco más, hay más documentos si uno busca en los archivos de la CIA, de la National Security Agency. Pero cuando yo empecé, te dije, habían 3 documentos, nada más. Anodinos, casi inútil, la ficha de cuando lo enlistaron en el ejército, algo así. Bueno, pero fue muy útil incluso hablar, ¿no? Y hablo, yo normalmente antes no hablaba de mis novelas con nadie, ¿no? Eran algo un poco escalamántico, no quería, pero me di cuenta que por esta novela tenía que hablar y hablar y hablar para que la gente me convenciera de que tenía que escribirla, ¿no? Y Paco fue uno de los que más me convenció que tenía que escribirla a pesar de las dificultades, del tiempo, de las cosas que no encajaban, de todo. Y fue uno de los fomentadores de esa novela. Claro, y bueno, estamos llegando casi al final de esta charla que ha sido súper amena y quisiera preguntarle, ¿va a estar en la fil del Zócalo? ¿Qué días y a qué hora para que la gente vaya y pues lo conozca? Estaré, bueno, hoy en una mesa redonda sobre novela histórica, pero la presentación de este libro será el sábado a las 17:30 y me presenta nada más y nada menos que el gran Guillermo Arriaga, del que soy traductor, además. Por eso es algo, soy muy honrado de esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bruno Arpaya, Gracias. el fantasma de los hechos, este recorrido sobre la historia del siglo XX, realmente una historia de novela negra que trae tintes autobiográficos, la parte geopolítica, la parte del análisis y estos datitos que nos dan idea de todo lo que sucedió en el siglo XX. Muchísimas gracias, Bruno, por el tiempo y felicidades por Gracias, esta Tere. novela que no paré de leer y de disfrutar. Te lo agradezco mucho. Ha sido un placer y un honor. Gracias. Muchas gracias también al Fondo de Cultura y recuerden que podrán ver esta entrevista de manera completa en nuestro canal de YouTube, partes y extractos en TikTok, Instagram y Facebook. Y recuerden, viajo atando libros. Muchísimas gracias.